que con las obras de Belate, ustedes recordarán que el gobierno, justamente, y estamos aquí en Irurzun para decirlo, planteamos la gratuidad del peaje de Zuasti para los transportes pesados mientras duraran las obras. En aquel momento ya explicamos que la gratuidad no podía ser completa y que tenían que pagar el IVA los vehículos pesados. Pagaron los vehículos pesados el IVA, no pasó nada, absolutamente nada. Todo el mundo lo entendió con absoluta normalidad. Todo el mundo entendió que cuando el gobierno dio la explicación que no se podía subvencionar el IVA y los vehículos pesados tenían que pagar el IVA, no pasó nada. Se entendió, funcionó con absoluta normalidad y no pasó nada. Yo no sé por qué en esta cuestión, e insisto, esta cuestión vuelve a afectar también a los ciudadanos de Irurzun y toda esta zona, porque parece que es solo la ribera y no. Estamos hablando de un eje que afecta también a toda esta zona y afecta a la ribera, ¿no? En fin, y a mí ya me gustaría subvencionar el IVA, pero es que hay un marco legal, por cierto, en materia de IVA, que no regula el gobierno de Navarra. Saben ustedes que nosotros no tenemos competencia en materia de IVA, sino que las leyes forales de IVA son milimétricamente las leyes estatales y europeas. Hay una consulta escrita realizada en el año 2015 por parte de Audenasa, Hacienda Foral Tributaria de Navarra. Hay una respuesta escrita del año 2015 en la que se consultó evidentemente toda la jurisprudencia europea, estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una respuesta escrita que es negro sobre blanco clarísima, ¿no? Entonces, dice ahora el señor Esparza, no, que se busque la fórmula para que no se pague el IVA. Oiga, pero que no sé. ¿Qué está planteando el señor Esparza? No sé, como aquellos anuncios que dicen yo sin IVA. ¿Eso está planteando? Eso no sé. ¿Qué está propiciando el señor Esparza? ¿Está propiciando que Hacienda está queriendo propiciar, no sé, que el gobierno de Navarra traslade ese mensaje de que sin IVA? Esto es lo que queremos trasladar. Oiga, si hay un marco legal, si es obligatorio, si está establecido y demás, si hay una consulta escrita, que se hizo no ahora, o sea que esto no es caprichoso, no sé, porque uno le escucha al señor Esparza y parece que el señor Esparza está pensando que no sé, o no sé, como que el gobierno de Navarra está queriendo hacer aquí ahora alguna decisión justo para este tema. Oiga, que no, que esto está desde el año 2015, que la consulta está escrita, que cuando nos tocó aplicarlo a nosotros, que quisimos trasladar la gratuidad a los vehículos pesados con las obras de Belate, lo estudiamos, lo repasamos, lo consolidamos y cobramos el IVA a los vehículos pesados. Oiga, no lo sé. Yo lo que tengo que decir es que, en fin, que los criterios están ahí y deben cumplirse, ¿no? Quiero recordar también que los descuentos actualmente existentes para los vehículos ligeros en la autopista, en la AP15, ya son muy importantes. Si los viajes son esporádicos, en torno al 70% del precio base. Pero si los viajeros son habituales, por ejemplo 20 viajes en el día, ida y vuelta, los descuentos actuales ya son el 96% respecto al precio base, ya son el 96%. Con este descuento, con el descuento nuevo, ese 96 pasará a ser el 98 y pico, y los del 70, los esporádicos, creo que pasa a ser también el 90 o el 90 y algo, también el 94, creo recordar. Son unos descuentos, yo diría que absolutamente espectaculares, ¿no? ¿Que al gobierno le hubiera gustado que pudiera ser gratis? Sí, pero también me hubiera gustado que pudiera haber sido gratis para los vehículos pesados con Belate, pero es que no pudo ser.